Universidad de Atacama, y por supuesto a Redalc, a Taeri y al doctor Maldonado, bueno, a la doctora Taeri y al doctor Maldonado, y comencemos pues. Bienvenidos acá a las personas que vienen de afuera, ¿cierto? Tenemos hartos representantes de Latinoamérica, así es que con mucho gusto voy a tratar de hacerlo bien para que se lleven una buena experiencia de lo que significa la desescolarización o el prólogo a la desescolarización en Latinoamérica. Partiendo desde lo general, ¿cierto? Esta idea yo la tomo del profesor Carlos Maldonado, el cual tiene un artículo que se llama Indisciplinar la sociedad. Entonces, partiendo por indisciplinar la sociedad, la relación mínima que yo realizo es que uno de los mecanismos de disciplinación más poderosos que existen es la nota. Es decir, esta estructura normativa, que es el elemento coercitivo, que a mí como profesor de enseñanza media, es uno de los elementos que tengo para poder hacer que los estudiantes hagan lo que yo quiero que hagan, ¿cierto? Entonces, de ahí parte el tema normativo. Entonces, la primera idea de complejidad, o la primera nota de complejidad, como diría el profesor Maldonado, es este contexto en donde las ciencias, como las divide él, y él lo explica mucho mejor, por eso yo los dejo invitados a que puedan conocer esto, qué significa la complejidad, directamente en los videos de Redal o de la cátedra de complejidad, donde el profesor explica mejor lo que yo les voy a sintetizar de la siguiente manera. Nosotros nos basamos en un paradigma normativo. Desde Kuhn ya entendemos qué significan ciencias normales versus ciencias revolucionarias. Primer punto. Segundo punto. Ayer en la excelente ponencia del profesor Maldonado partió diciendo filosofías, ciencias, sí. Pero lo importante es la vida. Como en la ponencia anterior también se refería el tema de cuando hay mejor desarrollo es cuando hay una preocupación desde la vida por la vida. Entonces, toda esta estructura normativa que serían las pedagogías, las estrategias, hoy día las TICs más adelante y desde ya la inteligencia artificial, forman parte de la estructura normativa, forman parte de este aderezo de la vida. Partiendo desde ahí, entonces como la diferencia entre complejidad y entre lo que había anteriormente sería la preocupación por la vida, y mi nota, ¿cierto?, lo advierto inmediatamente, es eliminar el sistema de las notas para que pueda haber un desarrollo natural más armónico de la vida. Eso es lo que yo quisiera exponer en este momento. Entonces, algunos puntos que voy a ir rápidamente para no agotar el tiempo, ¿cierto? Primero, defensa jurídica de la eliminación de las notas políticas de la vida versus políticas del poder. Idea que tomo del profesor Carlos Maldonado, porque la idea era generar la relación entre las ciencias de la complejidad versus las ciencias normativas que funcionan en las pedagogías, etc. Segunda idea, ideas de Maldonado: indisciplinar, desescolarizar. El que buen árbol se arrima, ¿cierto? Buena sombra le cobija. Yo por eso me baso en las ideas de él, para poder un poquito ir introduciendo este tema de las notas. 2.1, dificultades a corto y mediano plazo para la desescolarización. ¿Cierto? No vamos a desescolarizar todo el sistema, nos quedamos inmediatamente sin trabajo y no tiene sentido. Tercero, fundamentos teóricos, enfoque reduccionista versus complejidad, ¿cierto? Y para un posible debate. Acá, el problema del debate, ¿cierto?, es que, por una parte, desescolarizar, indisciplinar, y ese es el problema donde voy a enfocarme acá políticamente, haciendo una petición democrática para poder exponer la idea de que nosotros tenemos funciones políticas de la complejidad, o la complejidad algo que funciona al margen de la estructura democrática. Ayer ganó Trump, hay un problema con la izquierda y la derecha, eso en Chile
es una cuestión muy compleja. Entonces, esa es la complejidad de mi tema. Las notas como elemento coercitivo, el sistema político, el sistema económico, el sistema social. ¿Y cómo vamos a hacer políticas desde o para la complejidad? Algunas preguntas, ¿cierto? Debería haber partido preguntando más filosóficamente, pero esto del tiempo siempre nos come un poco. Eliminar las notas implica introducir complejidad, entendiendo que por complejidad estamos tratando de dejar que surja la vida. ¿Las notas impiden que surja la vida? Es una pregunta. La segunda, ¿cierto? ¿Podría ser un modo de indisciplinar la sociedad? ¿Eliminar las notas podría ser un modo de indisciplinar la sociedad? Mi respuesta es que es el modo, puesto que son 12, hoy día 13 años de educación obligatoria, ¿cierto? En donde hay un sistema que, de acuerdo a los exámenes que se han hecho longitudinales, en el pregrado, en el pre-kinder, son todos genios. Y ya cuando los toma en la escuela pública el profesor de filosofía, ¿cierto? Es otra cosa. ¿Para qué vamos a definir? Pero es muy distinto los niños de qué es lo que es eso, y cómo se hace, y para qué sirve, y qué, y cómo, y dónde, y cuándo, y se paran, y se mueven. Pasa algo distinto en las aulas de clase, sobre todo en enseñanza media, ni que decir en las diferencias que hay en los 3 tipos de educación que tenemos acá en Chile. Entonces, dada la naturaleza del problema, la solución no es ética, no es estética, no es política, no es científica, sino que se va a llevar justamente al terreno político de lo que se conoce como batalla cultural. No sé si ustedes están al tanto, pero ya algo común que se hable de batalla cultural, en donde están las ideas, digamos, socialistas versus las ideas liberales, libertarias. Y hoy día tenemos una complejidad ahí, ¿cierto? Sobre todo desde Estados Unidos hasta Argentina y todo lo que está pasando en el globo terráqueo. Entonces, y con esto sintetizo el problema, ya que el tiempo se va acabando. El problema sería el siguiente. Por una parte, tenemos a uno de los máximos exponentes de la complejidad, sosteniendo, y de una manera increíble, el artículo se lo recomiendo, de que hay que indisciplinar y hay que desescolarizar. Por otra parte, tenemos a uno de los libertarios más importantes acá en Chile, que es Axel Kaiser, que fue precursor incluso de las ideas de Milei. Antes de Milei estaba Axel Kaiser, que tiene uno de los próximos candidatos de presidente en Chile, que es su hermano, ¿cierto? Johannes Kaiser, y en donde, hagamos la síntesis de la idea, las ideas de la libertad dentro del mundo libertario se sostienen bajo la disciplina, bajo la meritocracia, bajo el rigor académico, en la búsqueda de la excelencia. Sí, tiene sentido, pero eso requiere disciplina, y muchísima, porque si no, ¿cómo establecemos meritocracia si no establecemos parámetros de disciplina? Y por otra parte, la desescolarización, que implica la indisciplina. Entonces se genera un debate que se lo planteo a ustedes. Mi proposición es que hay que hacer una defensa jurídica de la eliminación racional, paulatina, como sea, con progresividad, como les gusta decir a los políticos, pero eliminar, como sea, el sistema normativo, sin eliminar, ¿cierto?, la complejidad. Muchas gracias.